Remoción de grandes volúmenes de material con macroprogramación. Bien, pues muchas veces cuando vamos a hacer un fresado en un centro de maquinado, es necesario hacer un montón de pasadas para remover la mayor cantidad posible de material, o sea, material en grandes volúmenes. Para poder hacer eso, si utilizáramos programación convencional, necesitaríamos muchas pasadas para poder retirar el material que se requiere, ¿sí? Entonces, hay diferentes métodos para hacer ese trabajo de una manera más fácil, y uno de ellos es la macroprogramación. Para eso se utiliza una fresadora o una fresa que se conoce como fresa de alto avance o high fit, ¿sí? Obviamente se requiere un programa especial para poder trabajar con ese tipo de herramientas, y ese programa especial pues se puede hacer con macroprogramación. Remoción de grandes volúmenes de material con macroprogramación. Vamos a hacer en esta ocasión esta pequeña pieza de ejemplo, ¿sí? Es un bloque sólido de acero que tiene medidas de 25 de un lado, 30 del otro lado. Estamos hablando de milímetros, lo vamos a hacer pequeño, pero para lo que queremos ilustrar aquí nos va a servir. Y se trata de fresarle una especie de alojamiento. Aquí lo estamos viendo en la vista de 3 dimensiones. Todo este material o todo este espacio que vemos es lo que le vamos a remover al bloque, y para ello aquí está el plano que nos están dando. Es un alojamiento que tiene 20 milímetros de longitud a todo lo largo, o sea que atraviesa los 25 milímetros que tiene de largo. Tiene una parte recta o una cavidad recta con una profundidad de 3 milímetros y luego una cavidad de otros 3 milímetros de profundidad, pero que tiene ciertos ángulos o cierta conicidad a los lados. El fondo de este alojamiento que estamos haciendo, o de esta cavidad, mide 10 milímetros, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a hacer a través de un fresado con una fresadora high fit. El fresado con altos avances es lo que se utiliza de mejor manera para remoción o desbaste de altos volúmenes de material. En esta ocasión vamos a programar la secuencia de desbaste con fresado de la pieza del dibujo a partir de un bloque con las medidas exteriores. Utilizaremos una fresa de las llamadas high fit con un diámetro de corte de 5 pulgadas para fresar la cavidad especificada. Llamaremos a esta pieza el molde. Entonces este va a ser nuestro molde, y como dice aquí, vamos a utilizar una fresa con un diámetro de 5 pulgadas. Aquí tenemos la fresa high fit. Macroprogramación para fresado un desbaste de altos volúmenes de material. Como ya vimos, este es el molde que nosotros tenemos que fresar. Nos van a dar un bloque macizo, digamos, un prisma macizo, y nosotros le vamos a tener que hacer mediante el fresado la cavidad, ¿sí? Estos 3 ejes son los que tienen nuestra fresadora CNC o nuestro centro de maquinado CNC. Sabemos que Z es la profundidad, en este caso X va a ser el movimiento transversal y Y va a ser el movimiento longitudinal en nuestra máquina. ¿Estamos? Entonces de esa manera es que nosotros tenemos que orientar nuestra pieza a la hora de montarla. Una de las bondades de la macroprogramación es que podemos realizar operaciones de maquinado que con programación convencional requerirían grandes cantidades de bloques de códigos para realizar el proceso, como el fresado en trazo de forma, ¿sí? Entonces la macroprogramación es una de las ventajas que nos ofrece. La estrategia en el caso de la pieza que nos ocupa será
Utilizar una fresa Hi-Fi de 5 pulgadas, de 5 pulgadas de diámetro. De 5, en este caso, como estamos hablando de milímetros, es de 5 milímetros de diámetro. Programar pasos de fresado longitudinales para ir trazando la forma requerida para el molde, ¿sí? Entonces, longitudinales es el eje Y, entonces nosotros vamos a programar pasos de nuestra fresa que van a moverse a lo largo del eje Y para ir cortando o para ir desbastando nuestro material. ¿Estamos? Utilizar variables locales y un bucle para simplificar la programación. Ya por ahí en otro video aprendimos lo que son los bucles. Aquí vamos a ver cómo se utiliza para fresado en un centro de maquinado vertical. ¿Estamos? Macroprogramación para fresado en desbaste de altos volúmenes de material. Entonces, como ya vemos, nuestra fresadora tiene 3 ejes. El eje Z, con el eje Z nosotros vamos a dar la profundidad. Con el eje Y vamos a dar los cortes longitudinales para ir desbastando nuestra pieza. Y con el eje X vamos a hacer los movimientos para que vaya trazando la forma en la que nos va a quedar esta cavidad que vamos a fresar en nuestra pieza, ¿sí? De acuerdo al centro de maquinado mostrado, acomodaremos la pieza de manera que los avances de corte los realizaremos en el eje Y, ¿sí? La profundidad la daremos en el eje Z, ¿sí? Y el trazo de la forma de nuestra pieza la vamos a hacer con el eje X. Esos son los 3 movimientos que vamos a requerir en nuestra máquina. Entonces, si nosotros vemos un pequeño esquema de nuestro dibujo, aquí tendríamos nuestra herramienta que, como dijimos, mide 5 milímetros de diámetro. O sea, el diámetro que tiene nuestra fresa va a ser de 5 milímetros. El eje Z, vamos a hacer las profundidades. En el eje Z vamos a ir profundizando. En el eje X, que es el transversal, vamos a ir haciendo los movimientos para ir trazando la forma que le vamos a dar a la cavidad que vamos a fresar en nuestra pieza, ¿sí? Y por último, en el eje Y vamos a hacer los movimientos de avance de corte para ir realizando el fresado. Quiere decir que si nuestra fresa tiene un diámetro de 5 milímetros y nosotros necesitamos abrir una cavidad de 20, quiere decir que nuestra fresa va a hacer 4 viajes por cada profundidad para ir trazando nuestra cavidad, ¿sí? Y de esa manera ir removiendo el material, ¿de acuerdo? Entonces van a ser 4 pasadas por cada profundidad y poco a poco vamos a ir profundizando hasta llegar a los 6 milímetros de la profundidad total que tiene la cavidad de nuestro dibujo o que tiene lo que nos están pidiendo en nuestro dibujo. Vamos. Macroprogramación para fresado en desbaste de altos volúmenes de material. Entonces, como ya dijimos, aquí tenemos nuestra pieza con las medidas. Vamos a tallar una cavidad de 20 milímetros de ancho y todo lo largo de nuestra pieza con una profundidad de 6 milímetros. De esos 6 milímetros, 3 van a ser, digamos, de forma rectangular y los otros 3 van a tener unas formas cónicas a los lados, ¿sí? Entre los dos van a ser una profundidad total de 6 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Pues hacer pasadas a todo lo largo o a lo largo del eje longitudinal, que es el eje Y, hacer pasadas de cierta profundidad y cada profundidad va a ser 4 pasadas. Entonces vamos a hacer 4 pasadas rectas cuando estemos arriba de la parte que no es cónica. Y vamos a hacer 4 pasadas, pero en este caso van a ser 2 rectas, las que van al centro, y 2 que van a tomar en cuenta la conicidad que tiene el fondo nuestra pieza, para ir trazando la cavidad que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr hacer todo esto? Observando la forma que debemos fresar y la estrategia que seguiremos, las macros y variables necesarias serían: antes del bucle, ustedes saben que todos los programas
que utilizan macros, para poderse simplificar, utilizan lo que conocemos como bucles, y que ya en otro video por ahí vimos de qué se trata. Entonces, antes de iniciar nuestro bucle, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a establecer una variable local. En este caso le estoy poniendo la número 1, aquí la tienen ustedes, ¿sí? Donde nosotros vamos a establecer de cuánto va a ser la profundidad de cada pasada de nuestro fresado. En este caso yo estoy poniendo una profundidad de 0.05 milímetros, ¿sí? Posteriormente vamos a establecer otra macro y le vamos a poner, en este caso yo le puse el número 4, donde esta macro es la que va a determinar la profundidad en el eje Z. Recordemos que en el eje Z es donde nosotros vamos a dar nuestra profundidad, ¿sí? Entonces la número 4 va a representar la profundidad en el eje Z, y en este caso la estoy igualando a la número 1 de tal manera que la número 4 agarre la profundidad de 0.05 milímetros. ¿Estamos? 0.05 milímetros. Entonces esa va a ser la coordenada inicial en Z. Recordemos que nuestro 0 va a ser en Z la cara de la pieza. Para arriba son las zetas positivos y para abajo van a ser las zetas negativos, ¿sí? En el eje X el centro de la pieza, y en el eje Y lo mismo, el centro de la pieza. ¿Estamos? Entonces ahí va a ser nuestro 0 de maquinado. Muy bien, ya establecimos entonces la variable que nos va a dar la profundidad de corte, y ya establecimos también la variable que nos va a dar la coordenada inicial en el eje Z. ¿Por qué es una variable? Porque como tenemos que ir bajando, esta variable va a ir variando su valor dependiendo de qué tan profundo vayamos, ¿sí? Por eso utilizamos una variable. Muy bien, entonces ya estableciendo esas dos variables, ¿qué es lo que seguiría? Tenemos que establecer ahora nuestro bucle. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya sabemos que la instrucción para un bucle es while. Abrimos nuestro corchete y vamos a establecer la variable de la profundidad, que habíamos dicho que era la número 4, ¿sí? Entonces, mientras la número 4 sea menor o igual a 6, ¿por qué a 6? ¿Por qué creen ustedes que a 6? ¿Por qué? Porque la profundidad de la cavidad que vamos a hacer tiene 6 milímetros, 3 arriba y 3 abajo, entonces la profundidad total es 6. Nosotros vamos a ir haciendo un bucle que va a trabajar mientras la profundidad no alcance los 6 milímetros. ¿Cómo hacemos esto? Con esta instrucción: mientras la variable 4 sea menor, LE es menor o igual a 6 milímetros, vas a hacer lo que dice el bucle, ¿sí? Entonces, esta va a ser la instrucción que nos va a establecer la condición para que nuestro bucle trabaje. ¿Estamos? Luego tenemos que establecer las macros o las fórmulas que le van a ayudar a nuestra máquina a calcular los movimientos, sobre todo cuando va en la parte que ya tenemos conicidad, ¿sí? Entonces esas macros van a ir dentro de nuestro bucle. ¿Por qué van dentro de nuestro bucle? Porque en cada vuelta de nuestro bucle, recordemos que nuestro bucle son iteraciones o vueltas, en cada vuelta de nuestro bucle, como el valor de la profundidad va a ir cambiando, las fórmulas van a ir cambiando también de valor, dependiendo de cómo cambie el valor de la profundidad, ¿sí? Entonces dentro de el bucle vamos a establecer los macros para que nuestro control pueda realizar sus cálculos. En caso de estar en la zona angular, es decir, en la zona de aquí abajo, se darán dos pasadas centrales y dos pasadas laterales desplazadas. O sea, ya cuando la profundidad rebase los 3 milímetros, que es hasta donde está la parte recta, pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Hasta ahí, hasta 3 milímetros es recta la pasada. Pero rebasando ya los 3 milímetros, ya la pasada no es recta. ¿Por qué? Porque hay una parte cónica aquí abajo. Entonces, cuando ya rebase los 3 milímetros de profundidad,
va a ser dos pasadas rectas centrales y las otras dos se van a ir desplazando de acuerdo a la altura que tenga la profundidad. Entonces, para eso establecemos este pequeño esquema. Fíjense que aquí mi herramienta ya rebasó los 3 milímetros, ya está más abajo de este punto, que es donde tengo los 3 milímetros, ¿sí? Ya está más abajo. ¿Qué tanto está más abajo? Ah, bueno, pues está más abajo, ¿cuánto? Lo que tenga el valor de la variable 4. Quiere decir que en este momento, aquí donde está mi diagrama, de aquí a aquí, más o menos, va a ser la distancia que va a tener la variable 4 en ese momento. Entonces, vamos a establecer una macro que nos permita calcular en base a lo que tenga la variable 4 cuánto va a ser la cantidad que nos falta para llegar a los 6 milímetros, es decir, la variable número 2, ¿sí? Entonces tenemos que establecer una macro que nos diga cuánto vale la variable número 2 en cada momento del bucle. Y una vez que nosotros ya tenemos el valor de la variable número 2, vamos a darle una fórmula o una macro a nuestro control para que calcule la variable número 3, que va a ser la cantidad de desplazamiento que vamos a utilizar para que pueda ir trazando esta forma cónica que tiene la pieza. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos quedarían nuestras macros? Las macros para el desplazamiento serían la número 2, que es la que tenemos aquí. Esta sería la número 2. Va a ser los 6 milímetros. Recordemos que de aquí a acá tenemos 6 milímetros. Menos lo que traiga la variable número 4, que va a ser nuestra profundidad, puesto que nosotros la establecimos acá, ¿sí? Y va a ir variando dependiendo de la pasada que corresponda. Entonces, la número 4 va a tener el valor de aquí hasta aquí, ¿sí? Y la número 2 va a ser el valor de 6, que es el total hasta acá, menos el valor de que tenga la número 4, que es hasta aquí. Entonces, lo que tenga los 6 milímetros es una constante, menos el valor de la variable número 4. Entonces va a ser lo que valga la variable número 2. Y de esa manera ya determinamos cuánto es la variable número 2 en el momento en que lea esta macro. Recordemos que esta macro la va a leer en cada vuelta que es de nuestro bucle. Una vez que ya tenemos este valor, entonces ya podemos, por trigonometría, sacar cuánto es el desplazamiento. Aquí tenemos en este cono un ángulo de 59,03 grados. Si se fijan, se formó un triángulo, ¿qué? Un triángulo rectángulo. Entonces, del triángulo rectángulo, si nos acordamos un poquito de matemáticas, podemos utilizar el ángulo y los lados y utilizar una función trigonométrica para determinar ya sea el ángulo o alguno de los lados. En este caso, como los dos lados que yo tengo son los catetos, la función trigonométrica que me abarca los dos catetos y un ángulo, pues es la tangente. Recordemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? El ángulo en este caso es el de 59,03. Por lo tanto, el cateto opuesto es el que tenemos acá arriba, este de acá. Este sería el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Que es igual a lo que vale la número 3. ¿Se fijan? Que es igual. Entonces, la número 3 es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente a nuestro ángulo, ¿sí? Nuestro ángulo es este de aquí, ¿sí? Y que vale 59. El cateto adyacente, o sea, el que está junto, en este caso va a ser la variable número 2. Por tanto, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, sería la variable número 3, entre el cateto adyacente, que es el número 2. Si nosotros despejamos esa función trigonométrica, entonces nos quedaría que para despejar la número 3, que es lo que nosotros necesitamos para determinar el desplazamiento, vamos a despejar nuestra función trigonométrica resultante y nos va a quedar que la tangente de 59,03, que es el ángulo, por lo que tenga la número 2, que ya lo determinamos acá arriba, va a ser igual a lo que tenga o lo que va a agarrar la variable número 3.
Y el número 3 va a ser el desplazamiento que nosotros vamos a necesitar en ese momento cuando la número 4 tenga cierta profundidad o cuando tenga esta profundidad, ¿sí? Recordemos que estas macros, nuestro bucle las va a ir calculando en cada vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las macros que vamos a necesitar que estén dentro de nuestro bucle para que nuestro control pueda realizar sus cálculos. Y luego vamos a cerrar el bucle. ¿Cómo cerramos el bucle? Bueno, pues vamos a establecer el contador. Recordemos que el contador no es otra cosa más que la profundidad en el eje Z, que va a traer un valor acá en cada vuelta va a agarrar un valor, ¿sí? Entonces vamos a establecer nuevo valor para el número 4. ¿Cómo hacemos eso? Con una macro que se conoce como el contador, que dice que la nueva número 4 va a ser igual al valor que traiga la número 4 más el valor que tiene la número 1, que si ustedes se acuerdan, nosotros lo establecimos al principio como la profundidad de corte. Entonces el nuevo valor de la número 4 va a ser el valor que traiga la número 4 más el valor de la número 1, y va a ser el nuevo valor de la número 4. Esta macro la va a ir calculando el control con cada vuelta que dé nuestro bucle, ¿sí? Y por último, ¿qué nos falta? Cerrar nuestro bucle, ¿de acuerdo? ¿Con cuál? Con la instrucción en 1. Si acá hicimos do 1, en 1 nos cierra nuestro bucle. Entonces eso es lo que vamos a tener que programar para poder ir trazando esta cavidad en esta pieza que nos están encargando. Codificación para fresado del molde, utilizando macros y variables. Programa de fresado de molde. ¿Cómo sería nuestro programa? Aquí tenemos las medidas para tomarlo de referencia. Recordemos que la profundidad la vamos a dar en el eje Z. El trazo para ir dando la forma al molde va a ser el eje X, y las pasadas van a ser longitudinales en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces las pasadas van a ser a lo largo del eje Y, vamos a ir pasando así. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, pues ya sabemos que todo programa EIA, en este caso es basado en FANUC, inicia con la letra O y un número. En este caso le puse O7000 entre paréntesis. Los paréntesis en todos los programas significan que solo son comentarios, para el control no tienen valor. Entonces nada más sirven para que el programador, el operador, sepa qué es lo que dice este programa. Entonces, fresado de molde en desbaste high fit, fresa de 5 milímetros de diámetro, control FANUC, el programador y la fecha, ¿de acuerdo? Este sería nuestro encabezado. ¿Qué sigue? Bueno, en todos los centros de maquinado, para mandar a punto de referencia cada eje se utiliza el G28, pero antes de utilizar el G28 tenemos que utilizar el G91. El G91 significa movimiento incremental. Entonces, para que el centro de maquinado agarre su referencia tanto en Z como en X y en Y, tenemos que utilizar un G91 junto con un G28. Entonces esto es lo que vamos a codificar: G91, G28, siempre va a ser primero en Z, ya que se movió en Z. G28 va a ser en X y en Y. El movimiento en X y en Y va a ser simultáneo. Entonces aquí lo que va a hacer la máquina es que va a mandar los ejes a punto de referencia de la máquina y se va a mover en movimiento rápido, en velocidad rápida, ¿de acuerdo? ¿Qué seguiría? Vamos a establecer la secuencia número 1 y le vamos a poner entre paréntesis qué es lo que hace esta secuencia, y dice que es el desbaste high fit. High fit es un fresado high fit. Vamos a utilizar el G21, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en milímetros. El G98 que tenemos aquí significa avance por minuto. Recordemos que tenemos dos opciones: G98 y G99. G98 es avance por minuto y G99 es avance por revolución. Generalmente en los centros de maquinado se utiliza el G98. Luego vamos a establecer
nuestro offset de trabajo o nuestro cero de referencia. En este caso vamos a utilizar el G54. Recordemos que para FANUC tenemos desde el G54 hasta el G59. Tenemos 6 orígenes de pieza, ¿sí? Entonces vamos a utilizar uno de esos orígenes, en este caso el G54. Luego sigue M6, es el cambio de herramienta, y T01 va a ser la herramienta número 1. Entonces le estamos diciendo a nuestra máquina que tome la herramienta del magazine donde las tiene almacenadas y la ponga en el spindle M6 T1. Eso es lo que le estamos ordenando a nuestra máquina. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya vamos a hacer el primer movimiento rápido. G90 quiere decir que vamos a trabajar en programación absoluta. ¿Absoluta de dónde? ¿A partir de dónde? Pues del G54 que ya establecimos anteriormente. Entonces le estamos diciendo que se vaya con G0, con programación absoluta, a la coordenada X0, Y0. ¿Qué va a hacer la máquina? Pues va a localizar el centro de nuestra pieza, que para este momento el operador ya la tiene que tener ajustada. Ya ahorita lo vamos a ver en la máquina. Y entonces cuando lee esta instrucción, nuestra máquina se localiza el centro de nuestra pieza. Luego tenemos un G97, las revoluciones por minuto. En este caso voy a ponerle 750. Recordemos que las revoluciones dependen de la herramienta que vayamos a utilizar y del material que vayamos a cortar. En este caso, como es un ejemplo, pues yo le puse 750 RPM. Ustedes pueden determinar las RPMs revisando los manuales de la herramienta que vayan a utilizar, ¿sí? Y el M3 es el sentido de giro de nuestra herramienta, ¿sí? Recordemos que hay fresas que cortan con sentido horario y hay fresas que cortan con sentido antihorario, ¿sí? Entonces aquí vamos a escoger M3, ¿de acuerdo? Luego seguiría otro G0, pero ahora vamos a utilizar un G43. ¿Qué es el G43? G43 le estamos diciendo a nuestro control que compense la altura de nuestra herramienta. Recordemos que nuestra herramienta tiene una altura a partir del spindle, una altura. Cada herramienta tiene una altura diferente. Entonces, por eso se requiere que utilicemos un offset de altura, que es en este caso es el H01, ¿sí? En ese offset de altura el operador va a poner la altura que tenga la herramienta que tiene montada en ese momento en su máquina. Entonces aquí le estamos diciendo mediante el programa a nuestro control que compense la altura del offset 1 en el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces con eso nosotros le vamos a dar el origen de nuestra pieza, pero en el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces con el G54 le damos el origen en el eje X y en el eje Y, y con el offset de altura le damos el origen en el eje Z. Generalmente es como se trabajan los centros de maquinado. ¿Qué seguiría? Bueno, pues ya como vimos hace rato, vamos a establecer las variables. La número 1 recordemos que es la profundidad de corte, y la número 4 la vamos a igualar a la número 1 en este momento, que va a ser la profundidad inicial en Z. Quiere decir que el primer corte va a ser 50 milésimas abajo del 0. El 0 es aquí, entonces el primer corte va a entrar, digo, 50.05 de milímetro, no son milésimas, son 0.05 de milímetro, ¿sí? Discúlpenme que a veces me equivoque y utilice el términos del sistema inglés, pero soy muy acostumbrado a trabajar con sistema inglés. En este caso estamos hablando de un sistema internacional, ya que vamos a trabajar en milímetros, entonces es 0.05 milímetros, ¿sí? Esa va a ser la profundidad de la primera pasada, ¿de acuerdo? Entonces ya establecimos las dos variables con los valores. ¿Qué sigue? Tenemos que escribir nuestro bucle. Ya sabemos que es while, y la variable que va a gobernar nuestro bucle es la número 4, que es la profundidad, ¿sí? Dice, mientras la número 4 sea menor o igual a 6, recordemos que 6 es la profundidad total del alojamiento que nos están pidiendo tallar. Mientras sea menor o igual, LE significa menor o igual a 6, hay que hacer lo que dice el bucle.
¿Y qué dice el bucle? Bueno, pues dentro del bucle establecemos la número 2. Recordemos que la número 2 era una variable que es necesaria para sacar el desplazamiento que vamos a poner en la número 3 mediante esta macro, que es la tangente del ángulo, ¿sí? Que era 5903 por lo que tenga la número 2. Entonces, dentro del bucle van a quedar estas dos variables con sus macros para que el control pueda hacer los cálculos en cada vuelta de nuestro bucle, en cada iteración. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a escribir. ¿Qué sigue? Y ahora sí, una vez que ya establecimos estos dos valores, vamos a codificar los movimientos. Entonces, el primer movimiento va a ser G0 X menos 7.5. Recordemos que X es el eje con el cual vamos a trazar, y recordemos que nuestra herramienta tiene un diámetro de 5. Entonces fíjense acá en este esquema, ¿sí? Si yo quiero que nuestra herramienta pase aquí, y si la herramienta tiene un diámetro de 5, quiere decir que aquí, acá es la mitad, entonces va a haber 2.5 al centro de la herramienta, ¿sí? Más 5, 2.5, ¿sí? Más 5, 7.5. Entonces en esta pasada del centro es 2.5, y en la segunda pasada, que es la de la orilla, es 7.5. entonces para un lado es menos y para el otro es más, puesto que el centro es 0. ¿Estamos? Entonces si aquí es 0, para acá es menos y para acá es más. Entonces primero nos vamos a posicionar en menos 7.5, quiere decir que nos vamos a posicionar ahí. ¿Estamos? 7.5. Y Y 15.3. ¿Por qué 15.3? Recordemos que en Y nosotros tenemos una distancia de 30. Nuestro bloque mide 30. Por tanto, si el 0 en Y es el centro, es 15 para allá y 15 para allá. Para que nuestra herramienta libre, tenemos que hacer más de 15, entonces por eso le estamos poniendo 15.3. Creo que estoy un poquito equivocado, si no mal recuerdo aquí. La longitud en Y es de 25, ¿sí? Entonces son 12,5 para un lado y 12,5 para el otro, ¿sí? Pero para que la herramienta libre le estoy poniendo 15.3. ¿Por qué? Porque la herramienta del centro al borde tiene 2.5. Entonces son 12,5 más 2.5 serían 14,5. Entonces yo le estoy poniendo 15.3 para que en cada movimiento la herramienta libre, recordemos que aquí la herramienta va a entrar en rápido y luego va a hacer movimiento de corte, va a entrar en rápido y movimiento de corte, entonces tiene que librar el borde de nuestra pieza. Es por eso que yo le estoy poniendo menos 15.3 en Y. Entonces se va a poner en Y negativo, que es para acá, y en Y positivo para acá, ¿sí? Entonces aquí está en Y negativo, ¿sí? Digo, en Y positivo, ese es el punto donde se va a posicionar. Luego en rápido va a agarrar la profundidad de corte. Aquí va a agarrar la profundidad de corte. Si se fijan, el valor de dónde lo va a sacar, pues de la número 4. En el caso de la primera pasada, pues ya sabemos que van a ser 0.05 milímetros. Entonces en Z va a ser menos lo que tenga la número 4. Si tiene 0.05, entonces sería menos 0.05. Entonces del 0.05 abajo es la primera pasada. Entonces ahí va a agarrar la primera Z, ¿sí? Y luego vamos a establecer una condición, un condicional. Este que tenemos aquí es un condicional. ¿Por qué necesitamos establecer un condicional antes de lo que sigue? Porque dependiendo de la profundidad vamos a programar diferentes pasadas. Si nosotros la profundidad estamos arriba de 3 milímetros, las pasadas van a ser 4 pasadas rectas, ¿sí? ¿Para qué? Para que me haga una caja cuadrada como se ve aquí, ¿de acuerdo? Pero si estamos a más de 3 milímetros, entonces van a ser 2 pasadas rectas, que serían las del centro, y las otras 2 ya van a ir desplazadas hacia adentro. ¿Para qué? Para que vayan trazando el cono que tenemos aquí. ¿Estamos? Entonces, en base a eso, vamos a establecer este condicional. Y le decimos, si la número 4
es mayor que 3 milímetros, o sea, si la número 4 es mayor que 3 milímetros, quiere decir que en ese momento está por aquí abajo, se tiene que ir a calcular o se tiene que hacer pasadas desplazadas. Si no, tiene que hacer pasadas rectas. ¿De acuerdo? Recordemos dónde estamos posicionados. Estamos posicionados aquí, en este punto, en este momento. Entonces va a ser la primera pasada. Entonces, si estamos arriba de 3, ¿qué tiene que hacer? Agarrar un G1. ¿Desde dónde? Desde Y15.3, que está acá arriba. ¿Hasta dónde? Hasta Y menos 15.3. Entonces va a ser este movimiento. Hasta acá. ¿De acuerdo? Con avance de 50 milímetros por minuto. Recordemos que estamos utilizando G98. ¿Sí? Entonces, 50 milímetros por minuto. ¿Sí? Eso es en el caso de que esta no se cumpla. Si se cumple, quiere decir que ya estamos abajo de los 3 milímetros y entonces tendríamos que programar otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque ya esa pasada donde estamos tiene que ser desplazada. ¿Ok? Una vez que ya hicimos la pasada, vamos a irnos a la línea número 12. ¿Por qué le estoy poniendo eso? Porque ¿qué es lo que sigue? La número 11 es en el caso de que estemos abajo de los 3 milímetros, o sea que tengamos 4, 5 o 6, ¿sí? Si estamos abajo, esta ya se va a cumplir y entonces se tiene que ir a la número 11. Y en la número 11 vamos a ponerle un G0 que se va a desplazar a menos 2.5. Recordemos que el 0 es acá, entonces 2.5 es acá. Aquí es 2.5 en el centro de esta, ¿de acuerdo? Pero le vamos a sumar la distancia que tenga la número 3. La número 3, si se acuerdan, es una distancia que la vamos a obtener de esa macro. ¿Ok? Entonces va a sumar 2.5 más lo que tenga la número 3 y ahí se va a posicionar en X. Quiere decir que ya no va a estar aquí, sino que va a estar desplazado por aquí. Más o menos por ahí. ¿Sí? Dependiendo de cuánto valor tenga la número 3. ¿Y la número 3 de qué va a depender? Del valor que tenga la número 4 en cada pasada. Entonces ese desplazamiento en cada pasada se va a ir moviendo. Y entonces aquí ya va a agarrar el valor de 3 y va a agarrar el desplazamiento para ponerse ahí. Y va a ser el mismo G1, 15.3. Estábamos aquí, pero como va a estar desplazado, entonces va a ser por acá y va a agarrar para acá. ¿De acuerdo? Entonces ese movimiento va a hacer que cada pasada nos vaya trazando este ángulo. Muy bien. ¿Qué sigue? El N12, que es donde vamos a brincar, va a ser una pasada centrada. Aquí la va a hacer tanto cuando se cumplan los 3 como cuando no se cumplan. ¿Por qué? Porque el menos 2.5, ¿de acuerdo? Es este de aquí. Y el menos 2.5 lo hace recto tanto arriba de los 3 milímetros como abajo de los 3 milímetros. Entonces, tanto si se viene por acá como si se viene por acá, de todos modos tiene que cumplir con estas 2.5. Agarra la profundidad, hace el mismo movimiento para acá, ¿sí? Se regresa, agarra ahora 2.5, quiere decir que es el otro de acá, hace el mismo movimiento para acá, se regresa, ¿sí? Y luego agarra 7.5, que es este de acá, ¿sí? Pero este otra vez la misma situación que el primero, lo va a hacer recto siempre y cuando esté arriba de 3, y si no, tenemos que establecer otra pasada, ¿sí? Si está arriba de 3, lo va a hacer recto y esto no se va a cumplir, entonces va a hacer este movimiento para acá, ¿de acuerdo? Y si no está arriba de 3, se va a ir a otra línea que estoy marcando aquí como la número 13, ¿sí? Aquí me falta un número, es la número 13, ¿sí? Entonces la número 13 se viene para acá y esta vez va a agarrar X, pero fíjense que a diferencia del primero es positivo, quiere decir que va a agarrar este de aquí, ¿sí? Y le va a sumar el valor que tenga, ¿cuál? La número 3.
¿sí? Para agarrar el desplazamiento. Entonces eso va a hacer que nos vaya trazando el ángulo una vez que ya rebasó los 3 milímetros de profundidad. Y lo mismo va a ser el movimiento de corte, ¿sí? Y ya está. Tenemos todos los movimientos que necesitamos para nuestro bucle. ¿Cómo cerramos nuestros movimientos? Salimos en Z medio milímetro arriba, o sea, para que libre la pieza. Establecemos nuestro contador. Este es nuestro contador para irle cambiando el valor a la profundidad y finalizamos nuestro bucle. Una vez que nuestro bucle termina y cumple con su condición, esta es su condición, esta de aquí, ¿sí? Esta es su condición, que es llegar a los 6 milímetros de profundidad. Una vez que llegue a los 6 milímetros de profundidad, nuestro bucle va a dejar de dar vueltas y se va a salir. Para que se salga, tenemos que establecer entonces la salida. Apagamos nuestro soluble M9. Este de aquí es para apagar el refrigerante. Por cierto, nuestro programa ahorita no tiene encendido el refrigerante, que sería el M8, ¿sí? Aquí se apaga si tuviera encendido. Luego una salida en rápido, Z30. Recordemos que Z0 es para acá, entonces ya nuestra máquina se va a retirar. Luego va a ser G91, G53. El G91 es movimiento incremental, y el G53 está cancelando el G54 y está agarrando otra vez el offset o el sistema de coordenadas de la máquina, se le llama G53. No es otra cosa más que cancelar el offset de trabajo que nosotros teníamos aquí, ¿de acuerdo? Luego mandamos a casa nuestros dos ejes y termina nuestro programa. Muy bien, pues esto es todo lo que necesitamos codificar para poder tallar esta cavidad en nuestra pieza. Ahora vamos a ver cómo se hace ya en la máquina. Demostración. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra máquina con la cual vamos a correr nuestro pequeño programa. Si nos fijamos, aquí ya en pantalla tenemos exactamente el mismo programa que estuvimos editando en la presentación, ¿sí? Fíjense, tenemos aquí la número 1, que es la profundidad de corte, la número 4, que es la profundidad inicial en Z, nuestro bucle con sus macros para la número 2, la número 3, y todos los movimientos que tenemos programados para que nuestra máquina pueda trazar la pieza que nos están pidiendo, ¿sí? Recordemos que este es un programa macros para remoción de altos volúmenes de material con fresa high fit, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos en la memoria de nuestra máquina el programa, estamos listos para correr. Ahora en la máquina ya tenemos montada una fresa de 5 milímetros. No es un high fit, pero es una fresa muy parecida que para este caso nos va a servir de ejemplo, ¿de acuerdo? Y ya tenemos montada nuestra pieza en nuestra máquina, ¿sí? Con las medidas que nos pidieron en el dibujo. Entonces estamos listos para correr nuestro programa y ver qué es lo que hace. Muy bien, vamos a ponerle en ejecución aquí para checar los movimientos. Vamos a iniciar con single block para ver cómo va a ir brincando nuestro programa. Empieza y si se fijan ya va ejecutando, ¿sí? Bloque a bloque, bloque a bloque. G28 va a ir a casa y va a empezar a agarrar los códigos. G21 es para milímetros, G98 avance por minuto, G54 va a agarrar nuestro offset de trabajo. Para esto nosotros ya tenemos que tener aquí en el offset de trabajo ajustada nuestra máquina en el eje X, en el eje Y, y el eje Z lo dejamos en 0, ¿sí? Recordemos que en nuestra pieza
el centro en X y Y va a ser el centro de nuestra pieza, en este caso este punto, ¿sí? Y en Z el 0 va a ser la superficie o la cara de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ya el offset de trabajo con X y con Y también tenemos que tener el offset de altura que nos va a dar la altura de la herramienta y la coordenada en el eje Z ajustada en este caso, ya lo tenemos acá en el offset 1. El programa tiene que agarrar el offset 1, aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces estamos listos, vamos a continuar. Hace el primer movimiento, si se fijan, ya el eje X y el eje Y centraron nuestra herramienta en el centro de la pieza. Si lo vemos en este sentido, más o menos está centrado. Vamos a verlo en el otro sentido y ahí está nuestra herramienta, ¿ya la vieron? Está más o menos centrada. Luego el siguiente movimiento va a ser, vamos a verlo de frente, vista frontal, ahí está. El siguiente va a ser que empiece a girar nuestro spindle y va a empezar a girar. Ahí está ya girando, ¿ya lo vieron? No se ve muy bien por el tamaño, pero ya está girando. Incluso se escucha que está girando, ¿de acuerdo? Está trabajando ya nuestra máquina. El siguiente va a ser el movimiento de acercamiento hasta 5 milímetros arriba de la cara, ya tomando en cuenta el offset de altura. Quiere decir que el siguiente, nuestra herramienta se va a acercar aquí. Ahí está. Si se fijan, ya la herramienta está presentada sobre la pieza. Y ya lo que sigue es que va a empezar a agarrar los macros y los primeros movimientos para empezar a maquinar. Agarra la primera macro, la segunda macro, agarra el bucle, las macros dentro del bucle y el primer movimiento en G0. Fíjense dónde se va a presionar. Si lo vemos del otro lado, fíjense dónde está, ¿sí? Y el que sigue va a ser agarrar la primera profundidad, que si no mal recuerdo era .05, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo la Z, fíjense, está en este momento en Z5, le voy a dar el que sigue para que agarre la primera profundidad, y ahí está, menos .05, y ya está listo para hacer la primera pasada, ¿ok? Entonces ya que vimos los movimientos, vamos a darle el primero. Aquí va a empezar a utilizar la lógica del programa para ver si entra recto o entra desplazado, para ir trazando el cono. Vamos a verlo del lado de frente para que ustedes vean ya en rápido cómo trabaja este programa. Vámonos, le vamos a quitar el single block, el bloque a bloque, para que ya lo haga todo de golpe. Vamos allá. Voy a acercarnos un poco. Fíjense cómo va el programa tallando poco a poco la cavidad, ¿sí? Por eso se llama remoción de altos volúmenes de material, porque poco a poco va tallando de tal manera que remueve bastante material. Fíjense cómo está dando 4 pasadas, y como no ha rebasado en este momento la profundidad de 3 milímetros, las 4 pasadas son rectas. Una vez que rebase la profundidad de 3 milímetros aquí en el eje Z, va a empezar a dar pasadas desplazadas para ir trazando el ángulo que llega al fondo de nuestra cavidad. Vamos a ver, vamos en 1,5, seguimos trabajando. Vamos en 2 milímetros. Mientras estemos arriba de 3, el programa va a seguir dando pasadas rectas. Vamos a verlo un poco de lado para que vean las pasadas que está haciendo. Fíjense. Vamos en 2,400, 2,450, 2,500. ¿Ya? Vamos a verlo de frente. Los 850. Ahí ya tiene 3. Fíjense, ahí ya tiene 3,050. ¿Sí? Fíjense que ya va a agarrar la profundidad. Y el siguiente movimiento ya tiene que ser
desplazado. Ahí está, ya se desplazó. ¿Eh? Ya no está en 7,5, sino que ya está en 7, 4, 15 en X y va a seguir haciendo ya los movimientos. ¿Eh? Los dos del centro van rectos, los dos del centro van rectos y el último tiene que agarrar desplazado. Ahí está, ya lo agarró desplazado. Fíjense, 7, 4, 15 y así poco a poco los siguientes movimientos ya van a ir desplazados. Fíjense cómo se va desplazando. ¿Okay? Le vamos a quitar el ciclo de oro para que lo vean. Ya estamos abajo de los 3 milímetros. Ahí va. Fíjense cómo va a ir poco a poco trazando el ángulo de nuestra pieza en el fondo. Vamos a esperar. ¿Hasta cuánto va a parar nuestro bucle? Hasta que llegue a la profundidad de 6 milímetros, que es lo que tiene indicado. Vamos en 4,700. Fíjense cómo ya va trazando el ángulo que nos pidió nuestro dibujo. $5,100, $5,200, $5,350, $5,450. ¿Hasta cuándo va a parar? Hasta que llegue a 6. 5,700, 5,750, 5,800, 5,850, 5,900, 5,950, 6. Ok, ya está en 6. Ya está en 6. ¿Sí? Entonces le ponemos single block para que vean los movimientos. Fíjense lo que va a hacer. Allí ya está en 6 de profundidad. Si él hiciera una pasada recta, sí va a llevar todo lo que ya trazó de ángulo. Entonces fíjense los movimientos que hace. Agarra el desplazamiento, ya se desplazó para liberar el ángulo, hace la pasada, sale, agarra la del centro, hace la pasada, sale, agarra la otra del centro, agarra la profundidad, hace la pasada, sale, agarra la de la orilla, agarra la profundidad, tiene que desplazarse para liberar el ángulo de ese lado, se desplaza y hace la pasada. ¿Cómo? Ya está en 6, va a agarrar en este momento la macro contador el nuevo valor, entonces ya va a ser más de 6. ¿Qué va a pasar con el bucle? Pues se tiene que salir. ¿Sí? Agarra el contador, cierra el bucle, analiza nuevamente el bucle y como se da cuenta que la número 4 ya tiene más de 6, entonces en ese momento se sale. Ya apagó el soluble, se sale en Z y termina el programa. Muy bien, entonces ya terminamos de fresar nuestro molde. ¿Cómo nos quedó? Vamos a rotarlo para ver cómo nos quedó. Rotar, aquí está, rotar. Fíjense. ¿Sí? Y está listo, tal y como lo pidió nuestro dibujo. ¿Sí? Esta es la forma de utilizar los macros en un centro de maquinado vertical para remover altos volúmenes de material con una fresadora. Listo.